Oye, qué bueno, bienvenido, bienvenida a este nuevo LinkedIn Live. Hoy hablamos de un tema que seguramente te interesa porque lo vivimos a diario con esa cantidad enorme de información que tenemos a diario. Oye, ¿cómo elijo la mejor tarea para mí? ¿Realmente esto está impactando mis objetivos? ¿Urgente? ¿Importante? ¿Realmente cómo lo podemos medir? Así que hablaremos hoy de ello porque creo, de acuerdo, que es una cosa que nos pasa prácticamente a todos y es que tenemos que escoger entre una lista infinita de tareas y todas parecen muy golosas, muy apetecibles, pero finalmente tú sabes que no es así. Muchas de ellas esconden aquí algunas cositas escondidas, por lo tanto, hoy desvelaremos un poco qué dice la neurociencia a nivel de cómo nos organizamos y cómo priorizamos las tareas. Verás que un poco iremos a algunos mitos que ya conoces, algunos de ellos que no conoces tanto. Intentaremos mezclarlo todo, pero como siempre de forma constructiva, y me encantará también que aportes cómo lo ves tú, porque yo te puedo contar mil historias, pero al final quiero un poco tu expertise, tu experiencia propia para que lo podamos contrastar. Dicho esto, soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal y oye, doy familia, de acuerdo a la familia de LinkedIn, de Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Empezaremos en breve, ¿de acuerdo? Así que ponte cómodo y oye, vamos a contestar la pregunta del día porque así generamos un poquito de debate y todo el mundo puede participar. Tú cuando tienes que priorizar las tareas que vas a hacer hoy, las tareas que vas a hacer mañana, ¿cuáles eliges normalmente? ¿Qué tipo de criterios sueles utilizar? ¿Eres más de los clásicos, de urgente, importante? O por lo contrario, de acuerdo, tienes otro tipo de criterios que podríamos comentar. Así que ya lo sabes, de acuerdo, me encantará escucharte en el chat, en comentarios, sí, en todo tipo de plataformas, en Facebook, en LinkedIn. Y como decíamos antes, hoy hablaremos de los nuevos criterios de priorización en base también a la neurociencia y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con productividad personal. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y aprovecha también para comentarnos de dónde nos ves, desde qué país estás, ¿de acuerdo? Encantado de saludarte. Gracias de verdad por compartir este pedacito de tiempo. Nos vemos en nada, 30 segundos y empezamos ya. Aprovecha para preguntar, de acuerdo a la pregunta del día, ¿qué criterios utilizas para priorizar tus tareas? Nos vemos en nada, ¿de acuerdo? Un segundito y aquí estamos. Hasta ahora. Bienvenido, bienvenida, de acuerdo a este LinkedIn Live. Ahora sí, vamos a empezar. De hecho, tengo una presentación para ti que quiero compartir contigo para que me digas también cómo lo ves. ¿Tiene sentido para ti? ¿Te hace sentido? No, pues mira, esto, Miquel, no tiene ningún sentido para nada. O al contrario, pues mira, no lo había pensado nunca así. Creo que puede ser una excelente oportunidad para replantearme cómo priorizo mis tareas. Verás, el tema de la priorización de tareas es un tema que nos preocupa a todos porque hoy en día todos, casi todos, tenemos listas enormes de tareas. Si no la tienes, oye, fantástico, bienvenido a este reino de las personas súper productivas que saben muy bien lo que tienen que hacer al día. Pero para la mayoría de personas sí que es verdad que vamos acumulando tareas y las vamos arrastrando semana tras semana. Un poquito lo que queremos conseguir es, oye, ¿qué podría hacer yo para priorizar mejor aquellas tareas que tengo que hacer? Seguramente, como decía ya Warren Buffett, y lo dicen muchísimas personas, lo ideal sería tomar la lista de las 25 cosas que quieres conseguir y quedarte solo con 5. Este ejercicio seguramente sería una de las cosas más importantes que puedes hacer. Pero al final, cuando hablamos de tareas, como son pequeñas cosas, fíjate que no sabes muy bien, porque todas las tareas parecen importantes, todas las tareas hay que hacerlas en un momento determinado. Además, siempre tenemos a otras personas que nos incordian, que nos motivan y que nos empujan a tener que hacerlas. Entonces, claro, como siempre nos están diciendo ahí, por favor, hazme la tarea esta, házmela ya, entonces automáticamente lo que haces es, venga, voy a correr, voy a hacer y ya está. Pero claro, ese espacio que has invertido para hacer la tarea, pues al final termina te quitando también tiempo para otras tareas. La pregunta es, ¿realmente la tarea que hice era la más importante que podía hacer? ¿Era la tarea más urgente que podría hacer? Estas son un poco las categorizaciones esenciales que ya conocemos. Importancia e urgencia. Yo soy partidario de decirte, de acuerdo, que creo que cada vez funcionan menos. No por ello son importantes, mira, aquí acabo de decir importancia otra vez, porque al final urgencia e importancia, por supuesto, deberían ser súper importantes, súper relevantes. Pero a la hora de la verdad, de acuerdo, cuando lo haces por importancia, por urgencia, las cosas no funcionan, porque nadie sabe qué significa. Justamente hablaremos de eso en esta presentación, de acuerdo, que te tengo previsto. Así que gracias por compartir este espacio, si estás en LinkedIn, si estás en Facebook. Lo primero de decirte que todos estos vídeos, de acuerdo, serán grabados en mi canal de YouTube, que me encantaría compartir contigo. Y hoy aprovecho para decir que te unas también a ese canal para que cada vez lleguemos a más personas y sobre todo lo más importante, que podamos compartir este material de valor
a todas las personas que realmente lo necesiten. Porque yo creo de verdad que la productividad es algo que prácticamente requerimos todos. Al final estamos todos rellenísimos y con un montón de cosas por hacer. La pregunta es, ¿por qué nadie me da herramientas para poder gestionar mejor esas tareas? Así que hoy justamente hablaremos de eso y me encantará también compartir contigo una breve conferencia, una masterclass sobre este tema y verás cosas un poquito extrañas, de acuerdo, que a lo mejor no son muy familiares para ti y algunas te van a resonar seguro porque las has escuchado en millones de posts, de acuerdo, ya sea en Facebook, en LinkedIn, Instagram o cualquiera de las herramientas viables. Así que lo primero que voy a hacer es compartir este canal de YouTube para que puedas entrar, ¿de acuerdo? En un segundito te lo voy a compartir aquí en LinkedIn. Sí, perfecto, aquí lo tienes, el canal de YouTube. Oye, pues me encantará de verdad verte por aquí. La verdad es que estamos creciendo muchísimo, somos un poquito más de 1000 personas, así que poco a poco iremos conociéndolo, así que estupendo. Aquí lo tienes ya en LinkedIn y también, por supuesto, de acuerdo, lo voy a compartir también en Facebook, así que ya tienes este canal de YouTube donde colgaremos esta presentación y la de más de 100 conferencias que podrás encontrar en el canal de YouTube. Dicho esto, ahora sí, de acuerdo, empezaremos a compartir la pantalla. En breve, de acuerdo, empezamos. Y fíjate que una de las cosas que quería compartir contigo, que para mí es de lo más importante, es, oye, como siempre, tómatelo como recomendaciones. Esto que te voy a contar no tiene por qué ser la verdad absoluta. Me encanta la productividad, apruebo muchísimas cosas, pero eso no significa, de acuerdo, que lo que te voy a contar es la absoluta verdad. El axioma es que este hombre habla siempre de productividad como si lo supiera todo. Pues tienes la razón. A veces pasa que cuando estás muy metido en una temática es como que pierdes de vista el resto de los sentidos y siempre una persona de fuera, que a lo mejor no está tan puesta en temas de productividad, lo puede ver de una forma totalmente distinta. Y para eso estamos un poquito también para hacer esas dosis de humildad que a veces van muy bien, ¿no? Entonces, dicho esto, de acuerdo, ahora sí voy a compartir y me encantará presentar contigo una breve presentación sobre el mundo de la urgencia, la importancia, tienen sentido, no tienen sentido. Tú ya verás, de acuerdo, que tengo una opinión muy formada al respecto. Creo de verdad que la importancia y la urgencia funcionan a medias, así que intentaremos buscar cuál es la mejor alternativa para poder hacerlo. Así que ahora, de acuerdo, vamos a compartir la pantalla. Y ahora te presentaré, de acuerdo, una pequeña presentación que yo creo que te va a gustar mucho y, sobre todo, ya lo sabes, anota tus preguntas, cualquier cosa que quieres comentar, lo vamos a comentar después y a partir de aquí podemos generar todo el debate que tú quieras. Que no quieres preguntar ahora, no te preocupes, ¿de acuerdo? La idea es que puedas seguir este debate por el LinkedIn Live, ¿de acuerdo? Por el YouTube, en este caso, y que después me puedas enviar algún tipo de pregunta privada, cualquier cosa que te gustaría saber más y hablaríamos también del tema a lo largo y tendido. Así que ya lo ves, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos compartiendo. Oye, que esto está a punto de empezar. A ver ahora si lo podemos ver, ¿de acuerdo? Perfecto. Este es el tema de hoy cuando hablamos de productividad personal. Una de las cosas que siempre se hablan son los criterios para planificar. Y algo que siempre sale, de acuerdo, que habrás visto es la famosa matriz de Eisenhower, que después justamente hablaremos de ella. Yo te digo una cosa, y este es un poco el título de esta presentación. ¿Por qué la importancia y la urgencia ya no funcionan? Y sí, te lo digo directamente porque ahora verás, de acuerdo, que tengo algunas apreciaciones al respecto. Pero antes, de acuerdo, vamos a ver un poco el menú del día, lo que quiero compartir contigo y, por supuesto, cualquier cosita que quieras anotar, me lo dices en el chat, ya lo sabes, de LinkedIn, de Facebook, yo contentísimo de poder debatir contigo y ver algunas cosas que a lo mejor ni siquiera me había planteado, claro que sí. Entonces, vamos a ver un poco el índice. Son 3 partes, como siempre, de acuerdo, en las presentaciones que estamos haciendo aquí desde LinkedIn y Facebook Live. La primera, un poco definir esto de la importancia y la urgencia, que seguramente sean los criterios más conocidos y más empleados por la mayoría de la gente. En segundo lugar, un poco hablarte de estos nuevos criterios. Eso no significa que no lleven la importancia y la urgencia. También están, pero es verdad que están enfocados de otra manera distinta y verás un poco la diferencia y creo que puede ser fundamental a la hora de entenderlo. Después, por último, ya lo sabes, me gusta terminar con reflexiones prácticas de cosas que debemos pensar y a partir de aquí reflexionar sobre cuáles deberían ser aquellos criterios de priorización en base un poco a la situación actual, que es totalmente volátil, ya lo sabes, esto va cambiando todos los días y especialmente lo que estamos viviendo ahora, que no sabemos muy bien lo que va a pasar en las próximas semanas. Empezamos por el primer punto, importancia y urgencia, y evidentemente cuando entramos en este punto entraremos en algo que tú ya conoces muy bien. Pero me gusta empezar con una frase y la frase dice lo siguiente. Todo es muy importante excepto las cosas de las otras personas, ¿sí? Todo es importante. Lo mío y lo del resto de personas, pues bueno, mira, que les den un poco de acuerdo porque tampoco es tan importante. Y aquí en esta frase un poco quiero simbolizar algo que ocurre
muy a menudo en la mayoría de organizaciones, de proyectos o incluso simplemente de convivencia en casa. No hace falta que sea un proyecto corporativo, puede ser algo en casa. Y es que a veces nos pasa que, claro, yo percibo que lo mío es súper importante. Si yo creo que hay algo que hay que hacer en 2 o 3 días, por supuesto hay que hacerlo ya. Entonces quiero que todo el mundo también arrime el hombro y que vamos remando hacia la misma dirección. A priori parece muy sencillo, pero claro, el problema es que después la otra persona no entiende ese concepto de importancia. Y ahí es donde viene el conflicto que viene en la mayoría de empresas y la mayoría de situaciones. Y es que yo concibo que algo es importante, para mí este proyecto y este cliente es súper importante, en cambio, para otro departamento considera que esto no es importante. Lo importante es conseguir que, por ejemplo, las nóminas salgan, que el PRL salga, ¿de acuerdo? Que los procesos de selección salgan, etcétera, etcétera. Así que lo ves, ¿de acuerdo? Importancia y urgencia, temas difíciles de definir. Y el siguiente paso, ahora sí, como no podía ser de otra manera, de acuerdo, al final es hablar de la famosa matriz de Eisenhower. Y fíjate que busqué distintas, de acuerdo, la verdad es que me encantó esta de Facile Things, que si no lo conoces es una herramienta fantástica de productividad, especialmente diseñada para practicar GTD, que es el método de productividad de David Allen, de acuerdo, de Getting Things Done. Y la verdad es que Francisco Sáez es un crack en esto, no solo porque diseña herramientas fantásticas, sino además también porque sabe muy bien lo que es la productividad, conoce muy bien. Pues bien, él en uno de sus posts, de acuerdo, hace ya bastante tiempo, hizo este cuadrante, que es verdad que a lo mejor estéticamente no llama mucho la atención, pero creo que es mucho más claro que algunos que simplemente ponen, pues eso, delega, actúa, haz y borra. Creo que es interesante, de acuerdo, esta perspectiva porque le da un poquito más de acciones prácticas que puedes hacer en cada uno de los cuadrantes. Pues bien, si no conocías esta matriz, Eisenhower, de acuerdo, fue presidente de los Estados Unidos, de acuerdo, esto creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, hace bastante tiempo ya de eso, y él es verdad que diseñó este tipo de cuadrante especialmente pensado en un mundo totalmente bélico. Es decir, al final él tenía que partir con sus tropas, sabía muy bien lo que tenía que hacer en esa época, además ya te puedes imaginar un poco el entorno social que existía entonces. Entonces él decidió que a la hora de actuar y a la hora, por ejemplo, de atacar ciertos enemigos o defenderse, había que tener en consideración este tipo, de acuerdo, de criterios. Él hablaba básicamente de dos grandes criterios que seguramente ya has escuchado muchísimas veces. Uno de ellos, de acuerdo, es la importancia y la otra es, de acuerdo, la urgencia. El tema, de acuerdo, ya entraremos un poquito más en discusión, el tema es que esto hace muchísimos años y evidentemente sí, a lo mejor la base más o menos se puede mantener porque todo el mundo sabe que cuando algo es importante y le resuena, sabe que tiene que hacer algo al respecto. Cuando alguien sabe que es urgente, a priori tú sabes que tienes que hacer algo al respecto. Pero el tema de la urgencia, como siempre, ha sido un concepto que, bueno, ha ido cambiando durante mucho tiempo y que todo el mundo sabe, de acuerdo, que al final la urgencia para uno es urgente, para el otro no, y ahora justamente hablaremos de eso. Pero volviendo otra vez a la matriz de Eisenhower, al final un poco, para que te hagas una idea, fíjate que al final los dos ejes principales de urgencia e importancia se pueden mezclar entre ellos. Es decir, una cosa, de acuerdo a una tarea concreta, puede ser importante y urgente. Y de hecho aquí, como puedes ver el ejemplo, de acuerdo, estaría el cuadrante 1, que serían pues las crisis, las cosas que tienen una fecha de vencimiento de ya, ¿no? Algún cliente que se queja y que a lo mejor puede suponer realmente una pérdida para la empresa a nivel económico. Estos serían al final cosas importantes y urgentes supuestamente. Y ahora digo supuestamente porque después desgranaremos un poquito más este tema. Dicho esto, de acuerdo, fíjate que cuando hablamos de otro cuadrante, podría ser el cuadrante número 2. En este caso, estaríamos hablando de cosas supuestamente importantes. Sí, repito, este supuestamente porque después entraremos un poco en debate. Y después estaríamos hablando de cosas no urgentes. Aquí, como ejemplos, de acuerdo, el propio Francisco pues mencionaba el tema de las relaciones personales, nuevas oportunidades tanto a nivel laboral como de tu negocio propio, planificación, actividades preventivas. Fíjate que cuando hablamos de planificación nos referimos sobre todo a un tema más estratégico, de visión, de perspectiva. Al principio es una cosa súper importante en tu vida porque es un foco donde quieres enfocarte, dónde quieres ir. Pero claro, no es una cosa urgente, porque en principio esto no va a determinar cómo te vas a ver mañana. Al menos no vamos a ver los resultados a corto plazo. Más cosas, de acuerdo, cuando hablamos de otra matriz, la siguiente, de acuerdo, eje, encontraríamos este cuadrante que sería cosas no importantes, pero que a la vez son urgentes. Y aquí encontramos muchísimas cosas que en el mundo empresarial son un clásico. Interrupciones, email, WhatsApp, Team, llamadas, actividades populares, presiones familiares, también tenemos bastantes. Pero fíjate que en este caso yo ya empiezo a estar un poco de desacuerdo porque presiones familiares y presiones dentro del trabajo, al final
esto de no importante e importante, claro, al final uno puede pensar, hombre, ¿por qué no es importante lo familiar y lo personal y lo profesional? Sí, ¿por qué no al revés? ¿Por qué lo personal no debería ser importante y lo profesional también? Es decir, fíjate que entonces entramos ya en valoración y aquí entramos en un criterio puramente subjetivo que es justamente donde quería ir a parar y esto lo hablaremos justamente después. Y por último, el último cuadrante, ¿de acuerdo? Si te fijas, hablamos de cosas no importantes y no urgentes, por lo tanto sería lo último. Y esto es un poco lo que en principio deberíamos eliminar de nuestras vidas, o al menos tal como Eisenhower lo propuso. El tema, todo de acuerdo, si te fijas, es que no es fácil categorizar cada una de estas cosas. Cada una de estas cosas es muy complicada porque si entramos en el cuadrante número 4, que es el tema de los ladrones del tiempo, algunos emails y llamadas, fíjate que aquí está bien el matiz, algunos emails y llamadas, pero claro, muchos emails es muy difícil de categorizar. Yo a veces puedo llamar a un cliente, realmente convertirse en un negocio de 5.000 millones de dólares, me lo estoy inventando, o también invertir ese tiempo en un cliente y no conseguir nada y además incluso llevarme que se enfade o se enoje conmigo porque lo llamé demasiado pronto. Es decir, es muy complicado de categorizar. También pasa de acuerdo con los ladrones del tiempo, porque los ladrones del tiempo son cosas que vienen o son cosas que nosotros accedemos a la tentación porque les perdimos permiso. Es decir, simplemente les decimos, oye, pues me interesa mirar lo que pasa en Facebook, voy a consultar las noticias. Eso al final es un acto tuyo. Tú estás decidiendo en ese momento tener que hacerlo. Es decir, es complicado realmente entender porque a lo mejor es importante para ti en ese momento poder despejarte un poquito o simplemente ver cosas que no tengan que ver con el trabajo. Entonces, es un tema muy complicado de definir y por eso lo estamos viendo desde otra perspectiva. Oye, de todo esto que te estoy contando de la matriz de Eisenhower, ¿estás de acuerdo o no? Pones sí o no, si simplemente eso. Después ya entraremos, si quieres, en más debates, pero ahora me gustaría, de acuerdo, que me dijeras, ¿estás de acuerdo, Miquel, con lo que estás diciendo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo o no? No estoy de acuerdo para nada. Para mí, Eisenhower es una especie como de brújula, de guía que debo seguir cada día. Es mi pauta inicial cuando empiezo el día. Y, por supuesto, estás en toda la razón. Estás totalmente de acuerdo en eso, porque al final la idea es hacerse lo tuyo, qué es lo importante para ti y qué es lo urgente para ti. Eso siempre tendría sentido si tú trabajaras solo o sola. Porque claro, si yo trabajo solo, puedo realmente saber que la urgencia y la importancia para mí la tengo clarísima. Pero generalmente la mayoría de personas trabajamos en consonancia con otras personas. Por lo tanto, aquí es un tema bastante complicado y es que al final siempre dependerás también del entorno, de lo que está pasando. Claro que puedes tener autonomía personal, claro que puedes tener, digamos, tu espacio personal para poder organizarte y tener tu tiempo. Pero el resto de personas, como bien sabes, al final también tendrán su propio criterio de urgencia e importancia. Así que simplemente de acuerdo a hacer este pequeño matiz antes de empezar un poco a desgranar estos criterios de importancia y a partir de ahora, de acuerdo, empezaremos a ver un poco los nuevos criterios de priorización. También os me gustaría compartir contigo y, ojo, cuidado, no son tan diferentes de estos. El tema es que esto es demasiado subjetivo, porque si entramos un poquito aquí en harina, es decir, y entramos ya, digamos, en la temática en cuestión, urgencia e importancia, esta es la gran duda que yo tengo. Urgente para muchas personas, de acuerdo, es todo. Cada correo que reciben, cualquier llamada, todo es urgente. Hay gente que ya habla con la urgencia en la boca, es decir, que se le escapa la urgencia, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante, de acuerdo, pensar que la urgencia al final no siempre está clara. Hay cosas que son muy concretas, después hablaremos de ellas, que sabes que si esa fecha no se ha hecho tal cosa, puede realmente acarrear consecuencias graves o puede incluso tener sanciones económicas. Entonces, evidentemente ahí la urgencia toma otro matiz porque al final estamos hablando más bien de una fecha límite, no tanto de la urgencia. Pero por supuesto la urgencia es un criterio para priorizar. Totalmente de acuerdo. A lo mejor es que habría que enfocarlo de otra manera, o al menos un poco es lo que yo quería trasladarte en este tema. Y después tenemos el otro criterio, que en este caso es la importancia, que ahí es donde veo realmente esa diferencia, ¿de acuerdo? Es que aquí sí que la importancia es totalmente subjetiva y es muy complicado realmente saber qué es lo importante. Incluso haciendo reuniones en toda la empresa y determinando, oye, esto es importante, no es importante, creo de verdad que la importancia, por mucho que se defina y que se le ponen criterios, después es muy difícil realmente saber si eso impacta o no impacta. Pues hablaremos justamente de eso, porque creo que tiene mucho que ver con los grandes problemas y los grandes males de las empresas. Y es que hay un departamento que le da muchísima importancia a algo en concreto, por ejemplo, a los presupuestos, y en cambio tienes el departamento de ventas que al final lo que quiere es vender. Y los presupuestos ya me los harás cuando sea conveniente. Ahora mismo no me molestes demasiado, por favor, que yo estoy vendiendo y yo soy el que trae, digamos, el dinero a la empresa. Y entonces los de I+D, ¿de acuerdo?
los de producción te van a decir, sí, claro, pero si no fuera por mí que estoy creando el producto, ahí tendríamos, de acuerdo, el primer conflicto. Perfecto, pues gracias. Augusto, te doy la bienvenida también. Gracias por estar aquí. A las personas de Facebook que están escribiendo también. Genial, gracias. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es vital para trabajar solo con el equipo cuando debes tomar decisiones acertadas. Perfecto. Muy bien. Ahora entraremos un poquito en esto, ¿de acuerdo? Un poco lo que comentaba Elizabeth, el tema de tomar decisiones acertadas, porque cuando hablamos de urgencia e importancia, como hay tantos matices, cuesta un poquito. Me gustaría ponerte algunos ejemplos muy sencillos, sin complicarme la vida, de lo que supone la importancia y la urgencia en el día a día. Un ejemplo claro, ejemplo número 1, que es el ejemplo, ¿de acuerdo?, del típico que te envían un correo, ya sea por Outlook o por Gmail. Lo que pasa muchas veces, ¿de acuerdo?, es que el asunto, alguien pone esta famosa frase que no sé quién se inventó, pero es fantástica porque al final es verdad que llama muchísimo la atención y es, oye, esto es hiper, ultra, mega urgente, léelo ya, sí o sí, hay que hacer algo al respecto. Claro, tú lees esto, yo no sé tú, pero yo como mínimo ya me asusto un poquito. El tema es que cuando este mail ha sido enviado 30 o 40 veces, pues evidentemente hay que cada vez añadirlo más, aderezarlo más, ponerle un poquito más de atavío, ¿no? Es decir, ahí de ataviarlo más. Entonces, claro, ya no sabes qué ponerle. Hiper, ultra, mega, lee ya, por favor, para ayer. Es decir, ya no sabes qué decir. Hay gente incluso que pone siempre pues, el tema de esto es importante, urgente, poner ahí el signo de exclamación. Fíjate que este tipo de cosas al final... yo cuando tengo un correo, por supuesto, ya sé que tengo que hacer algo al respecto. No hace falta que nadie me indique que esto es lo más importante de todo. Si alguien sabe que esto es importante, por supuesto que me llame. Esto es un poco la metáfora que suelo poner. Es que si, por ejemplo, tú estás en un hotel o en una casa rural o en un sitio en el cual hay más gente y, por ejemplo, empieza a arder la habitación, pues no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo?, que le envíes un correo a la recepcionista o al recepcionista. Por supuesto que no. Al final lo que vas a hacer es que tendrás que saltar, tendrás que salir, pero lo menos importante, ¿de acuerdo?, es enviar un correo, porque nadie te va a contestar, porque hay una urgencia. Cuando hay un fuego, al principio la gente actúa en consecuencia. Así que cuando alguien recibe esto, entonces, claro, tú piensas, bueno, sí, claro, a lo mejor no era tan importante, que esto pasa bastante, pero ¿a que conseguí llamar tu atención? Cuando tú ves esto, ¿conseguí llamar tu atención? Pues yo creo que sí, por supuesto, pero claro, cuando llevas 30 o 40 mensajes que son iguales y que siempre son los mismos, pues ahí es donde viene realmente el gran problema. El tema de todo esto es que al final cada persona ha ido asumiendo un criterio sobre lo que es importante y lo que no. Es decir, al final cuando alguien te envía un correo electrónico, lo que hace es, venga, voy a ponerlo súper urgente porque quiero llamar la atención. Entonces, ahí se pierde realmente la magia de la importancia y de la urgencia. Y aunque lo planifiques con el equipo, aunque lo asocies, ¿de acuerdo?, aunque simplemente lo acuerdes en un marco, decir esto es urgente y esto es importante, también es complicado, porque las palabras mismas, ¿de acuerdo?, no ayudan. El otro día, de acuerdo, escuchaba también algunas personas que añadían la palabra relevante. Pero claro, estamos en lo mismo, relevante e importante, yo no veo mucha diferencia. Es decir, es complicado porque al final tiene muchísimo que ver con la palabra de fondo. Entonces, relevante para alguien pueden ser mil cosas, sí, a largo plazo, a corto plazo, pero claro, relevante, entonces lo mismo que importancia. Son palabras muy complicadas de poder medir. Otro ejemplo, de acuerdo, que quería poner contigo es, oye, esto es un clásico que siempre nos dice alguien, ya sea por correo, por llamada, en una misma reunión, y es, hey, esto que hay que hacer, esta tarea debería estar hecho para, entonces te pone aquí la fecha que tú quieras, ¿no? Automáticamente tú puedes pensar, pues eso, para el lunes, para el martes, para el miércoles, etcétera. Fíjate que este debería, al final, cuando alguien te dice debería, ni siquiera lo sabe muy bien. Es muy probable, de acuerdo, que ese debería no tenga, de acuerdo, una fecha muy concreta. Él sabe, de acuerdo, que es relativamente urgente o que al menos el cliente tiene un poquito de prisa, pero tampoco se sabe muy bien. Y a veces también muchos supervisores lo hacemos un poco por la desconfianza. Como no confío muy bien en la gente, oye, ponles presión, ponles tiempo y después ya veremos a ver qué hacen. Entonces, evidentemente, si todo lo que hacemos siempre tiene una presión y esa connotación de prisa, pues obviamente al final la gente deja de responder. Al final nunca sabes si es urgente o no es urgente. En una empresa que el otro día estuve, que no se utilizaba la palabra urgente, de hecho acordamos con todo el equipo no utilizar la palabra urgente, cuando sabíamos que había algo urgente, entonces sí que se utilizaba y todo el mundo respondía muchísimo. ¿Por qué? Porque al final es un poco la historia de que viene el lobo, que viene el lobo. Tú ya sabes perfectamente que el lobo al final pues nunca vino, al final, y por eso es importante que cuando venga, al menos la gente esté preparada. Si siempre es urgente y todos los mensajes lo son, pues al final cuando alguien tenga que hacer algo, pues va a dejar mucho tiempo. Entonces, por eso es importante, de acuerdo, este punto. Otro ejemplo, de acuerdo, tiene que ver en que, ok, esta tarea, y esto es un clásico que mucha gente dice, yo también me he visto diciendo lo mismo, esta tarea es súper importante. Esto es lo más importante.
Y claro, cuando dices esto es lo más importante, pues obviamente la gente lo pone en la escala de valores arriba del todo. Pero claro, a lo mejor resulta que alguien te dice que es súper importante, tú le contestas el correo o le devuelves la llamada con la tarea en cuestión y después resulta que esa persona ni siquiera te dice nada. Al cabo de una semana te envía un correo y dice, oye, Miguel, pues que sí, que está muy bien, ¿eh? Por cierto. Ah, que el cliente finalmente pues no, bueno, no era tan importante, que al final el cliente no quiere, que el cliente no va a comprar. Claro, fíjate la gran cantidad de cosas que nos pasan por utilizar este tipo de palabras. Entonces, por eso me gustaría mostrarte también alguna alternativa al respecto. Y un último ejemplo, de acuerdo, un último ejemplo muy similar a este es, oye, siempre lo más reciente es lo más importante. Y esto obviamente es un sesgo de cercanía, ¿no? Al final, los seres humanos a nivel psicológico, cuando vemos algo que es muy cerca en el tiempo, siempre tendemos a pensar que esto es lo bueno, lo que vale la pena. Y esto lo vemos muy bien en el correo electrónico, esto ya lo sabes, al final el correo electrónico la gente va recibiendo correos, ¿sí? Va recibiendo correos y mira que hay algunos que sabes que son realmente relevantes para ti, que tienes que contestarlos ya, pero el hecho de que sea el último siempre te dice, oye, si este es último está aquí es porque tengo que contestarle, así que realmente es una falacia mental, esto no existe, es una cosa que hemos creado nosotros, porque los correos normalmente que llevan una semanita y que sabes que tienes que contestar, esos son los que tienes que ponerte a primera hora del día. Estos son realmente los que tienes que hacer cuando puedas o cuando tengas energía, porque sabes que eso requiere tu complejidad mental, que tienes que estar ahí concentrado y no contestar esas cosas fáciles simplemente porque sean las más recientes. Al final, tu cerebro te lo va a agradecer y lo mejor de todo, tu productividad, hombre, también, claro que sí. Perfecto, pues ahora que ya tenemos esto listo, ahora vendremos de acuerdo con esta parte, porque claro, ahora te he contado un poquito que la importancia y la urgencia para mí no terminan de cuajar, no terminan de funcionar porque tienen muchísimos matices, así que hablaremos de acuerdo de los nuevos criterios de priorización en base a diferentes estudios y ojo, porque este tema de acuerdo me gustaría ahondar mucho más porque yo tengo muchísimas estrategias respecto a esto. Ahora te voy a hablar un poquito de los marcos generales, pero después obviamente también hablaremos en otros vídeos mucho más cosas concretas, detalles de estos criterios porque hay muchas maneras de poder hacerlo, incluso algunas de ellas bastante divertidas. Así que me permites un poquito de agua para carburar, ¿de acuerdo? Y empezar esta segunda parte con los nuevos criterios para priorizar. Oye, pues mientras tanto, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves esto? ¿Tiene sentido? ¿Te gustó lo que dijimos? ¿Lo que no dijimos? ¿Quieres añadir algo, por ejemplo? Como decía muy bien Elizabeth, ¿de acuerdo? Que es muy importante el tema de si trabajas solo o en equipo, así que perfecto. Comentadnos, ¿de acuerdo? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, ahora puedes aprovechar para hacerlo y también un poco decirme cuál es tu valoración respecto con lo que hemos visto hasta ahora y ahora entraremos, eso sí, con estos nuevos criterios. Vamos allá, un momentito de agua, ¿de acuerdo? No es agua, ¿de acuerdo? Aunque parezca otra cosa, es agua, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues vamos a hablar, ¿de acuerdo, de estos nuevos criterios? Los nuevos criterios de priorización son muchísimos, ¿de acuerdo? Hay muchísimos que podríamos tener en cuenta, pero en esta ocasión lo he intentado hacer fácil, sobre todo para que también te quedes rápidamente con estos criterios y los puedas aplicar ya, digamos, a tu vida natural. Porque yo lo que quiero sobre todo es que ahora que tienes una lista interminable de tareas en tu Trello, en tu Outlook, en tu hoja de papel, que tienes millones de cosas, me gustaría, de acuerdo, que te fuera más fácil poder priorizar. Así que vamos allá, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, de acuerdo, de estos criterios de priorización. El primero de todos, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, tiene que haber el factor tiempo. El factor tiempo sería la urgencia, pero verás que lo vamos a enfocar un pelín distinto a lo que sería la urgencia tradicional. El segundo, de acuerdo, es para mí, y este es un punto muy relevante, es la energía. Y la energía, de acuerdo, fíjate que es una cosa que cada vez más está ganando peso en todo el mundo de la investigación dentro de la productividad personal. Y por último, de acuerdo, a diferencia de la importancia, en este caso hablaremos del impacto, porque el impacto, a diferencia de la importancia y de la relevancia, son cosas que se pueden medir o que podemos poner indicadores a la hora de saber un poquito más. Hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Al respecto, así que estos son los tres criterios que quería compartir contigo. El primero es urgencia, desde un punto de vista diferente, como veremos ahora. El segundo es energía mental y el tercero, de acuerdo, es impacto. Cuando hablamos de urgencia, ¿de acuerdo? Y esto es un poco todo el punto que quería tratar, la primera cosa más importante cuando hablamos del factor y del criterio urgencia es una cosa que a mí me gusta llamar las tareas en serie o también llamadas las tareas encadenadas. Estas son las más importantes que debías hacer primero siempre. Y te explico por qué. Una tarea encadenada consiste en lo siguiente. Si yo, por ejemplo, de acuerdo, soy una persona del sector de las ventas y estoy haciendo, de acuerdo, pues, no sé, un prospecto o estoy haciendo un pequeño script, un guión para vender, pues evidentemente esa tarea está muy clara. Pero a lo mejor, ¿de acuerdo? Yo soy el director de ventas de un equipo y yo ese guión lo tengo que tener hecho para que el resto de personas tengan disponible esa información y empiecen a vender.
Entonces, ahí digamos que hay un bloqueo. Si yo no hago ese guión de ventas para todo mi equipo comercial, lo que pasará es que entonces recibiré un montón de dudas, preguntas de los diferentes vendedores diciéndome, oye, Miquel, ¿por qué no tienes lista este documento? ¿Dónde está? Que no lo vemos. Entonces, fíjate que lo que va a generar es que no solo va a generar un bloqueo en tu propio equipo porque no van a empezar a vender porque les falta esa documentación, sino el problema principal es que empezaremos a rellenaros de mensajes, de correos electrónicos, que eso al final lo que hizo es que, claro, como no estaba previsto o no estaba preparado ese documento famoso, ese guión de ventas, el resto de personas de acuerdo van a boicotear y van a bloquear todo esto. Así que tu tarea más importante cuando pasa algo así no es la más urgente, no es la más importante, es la que realmente es tarea en serie. Si tú ahora mismo estás bloqueando el trabajo de otras personas, esta debería ser la primera tarea a hacer. Y fíjate que al final, en tu día a día, tampoco bloqueas tantas tareas, suelen ser muy pocas las que hacen de bloqueo. Esto sobre todo se nota cuando eres responsable de equipo, cuando tienes simplemente un grupo a supervisar. En el mundo en remoto, la urgencia ha cambiado, ya no es lo mismo. Entonces, fíjate que en este caso las tareas en serie a veces son un poco más escondidas, porque no siempre ves a esa persona que te va a solicitar o te va a pedir esa información. Así que este es el primer punto que quería comentar contigo respecto a la urgencia. El segundo, de acuerdo, como no podía ser de otra manera, estarían las famosas tareas con deadline, es decir, con fecha límite. Pero atención, hay dos tipos de fecha límite en mi gusto, al menos en mi forma de verlo. La primera, de acuerdo, es la fecha límite objetiva y la otra es la fecha límite subjetiva. En general, la mayoría de personas trabajamos muchísimo con fechas límites subjetivas. ¿Qué quiere decir fecha límite subjetiva? Pues que nos la inventamos nosotros, que más o menos le ponemos una fecha para ir tirando. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues el prospecto de no sé qué, de qué cliente, perfecto, me lo voy a poner la semana que viene a ver si tengo un hueco y lo puedo hacer. Eso es totalmente subjetivo, realmente no tienes ninguna prisa para hacerlo. Entonces, para eso te recomiendo un sistema de 15 días aproximadamente donde tengas tus tareas y cada semana, de acuerdo, vayas decidiendo qué tareas vas a hacer. No tiene mucho sentido, de acuerdo, que simplemente te pongas fechas para ir tirando, porque de esa manera, y esto seguramente lo has experimentado alguna vez, vas a rellenar el calendario de un montón de tareas expectativas, que pueden ser, algunas sí, otras no, y muchas veces lo que va a pasar, de acuerdo, es que no lo vas a poder hacer, porque no estás teniendo en cuenta que la mayoría de semanas están repletas de imprevistos y que algunas cosas llegan ese mismo día. Así que si lo que estamos haciendo es añadir cosas a cascoporro sin tener en cuenta que a lo mejor hay millones de cosas que no podemos hacer, no tiene sentido, de acuerdo, añadir cosas porque sí. Además, hay un tema psicológico 100%, hay un factor de salud mental. Incluso generamos frustración gratis. El hecho de añadir cosas para un día concreto cuando sabes que ni siquiera las vas a poder hacer, esto es automáticamente ansiedad, porque ese día no la podrás hacer, la tendrás que volver a mover. Y fíjate que cuando inicies la semana, vas a ver tu calendario en Outlook o en Calendar, ¿de acuerdo? Y vas a ver, ¡buah, qué locura! Ahora mismo tengo 60 tareas, pero son ficticias. Son falsas y lo sabes, te estás autoengañando y lo sabes, porque tienes ahí a lo mejor 40 que vas arrastrando y vas poniendo simplemente porque les quisiste poner una fecha concreta. Así que la idea es que las tareas deadline, de acuerdo con deadline concreto, siempre sean objetivas. Objetiva significa, por ejemplo, cuando tienes que pasar la ITV del coche, tú sabes que tienes que ir el 14 de abril y si pasas del 14 de abril, eso sí, puedes tener una sanción económica por parte del Estado y eso realmente te puede acarrear problemas. O incluso, de acuerdo, te pueden simplemente, pues eso, boicotear el coche, que no lo puedas utilizar, etcétera, etcétera. Así que ya lo ves, muchísimas cosas que pueden pasar si no son cosas puntuales que se hagan ese mismo día. Lo mismo puede pasar si, por ejemplo, eres un estudiante y quieres solicitar una beca. Tú sabes que si esa beca no la presentas antes del 27 de marzo, puedes tener un problema serio porque vas a perder la beca. Más que nada porque el plazo termina el 27 de marzo y lo tienes que presentar antes. Entonces, al final nos interesa por eso, por las fechas objetivas, porque esas sí realmente tienen ese criterio de urgencia. Por eso fíjate que la urgencia la hemos trasladado y la estamos viendo de una forma totalmente distinta. Oye, ¿cómo lo ves este nuevo giro o esta nueva forma, perspectiva de ver la urgencia? ¿Te parece interesante? ¿No? ¿Es una cosa que ya sueles hacer? ¿Que no? Oye, cuéntame también, me encantará también conocer un poquito más cómo ves estos nuevos criterios que te estoy contando. Perfecto, ya hemos hablado de la urgencia. Ahora hablaremos del siguiente, que como decíamos antes es la energía mental, ¿de acuerdo? Sobre todo la energía mental. En este caso he puesto energía, pero sobre todo que te quede claro, o al menos es importante destacar, que es la energía mental. Porque la energía física, por supuesto, al final es importante también es energía, la energía es energía, hay que decirlo claro, pero es verdad que son formas de gastar energía de una forma totalmente distinta. Pues aquí ya lo sabes, si me has seguido durante todos los vídeos, que te recomiendo, de acuerdo, que vayas al canal de YouTube porque vamos a colgar todas estas presentaciones, suscríbete, porque además tenemos muchísimas novedades y muchísimas sorpresas que vamos a ir publicando.
Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Hay más de 100 conferencias, más de 1000 personas ya que nos siguen en estos videos, ¿de acuerdo? En estos cursos de YouTube, que es totalmente disponibles y libres para que los puedas disfrutar. Yo me encantaría democratizar la productividad personal para que cada vez podamos compartir más estas técnicas y lo más importante para mí, que las podamos humanizar, que no solo queden de acuerdo en perspectivas, de acuerdo en ideas, teorías, sino que las podamos humanizar y darle otro toque distinto a las listas de tareas que por sí mismas, de acuerdo, no es que sean muy entretenidas, pero realmente nos pueden salvar la vida y, lo más importante, nos pueden ayudar a mejorar nuestra productividad. Oye, cuando hablamos de energía, ya lo sabes, nos referimos a esa capacidad, a esa frescura mental que tienes cuando estás haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, esto al final, como bien sabes, ¿de acuerdo? Puede ser más por la mañana, puede ser más una persona más intermedia o más nocturna. Aquí ya dependerá de cada persona, un poquito si te levantas muy pronto, si eres más nocturno, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, ¿de acuerdo? Sin entrar un poco en los cronotipos, que esto nos podría ahondar tranquilamente en otra conferencia como esta, incluso muchísimo más larga, lo que quiero recomendarte, ¿de acuerdo? Es que durante el día tienes momentos de energía alta, que son muy pocos, alrededor, ¿de acuerdo?, de unas 3 horas y media durante el día, energía media, que es un poco la que más prevalece, hay que decirlo, y después, por último, la energía baja, que al final es el mar rojo de cuando estamos ya cansados o cansadas, que esto suele ser también una gran mayoría. Fíjate que al final la energía alta es muy poca y energía media, energía baja son los que se llevan la palma, con mucha diferencia, por supuesto. Así que por eso te estoy diciendo que si tú quieres hacer una tarea, es una tarea compleja. Ahora imagínate, ¿de acuerdo?, que quieres diseñar una nueva maestría, un nuevo máster y tienes que diseñar todos los puntos, poner ahí el plan docente, cómo vas a evaluar a las personas. Eso al final requiere un montón de energía. Tienes que estar súper concentrado para saber que no te has repetido en el texto, que no estás poniendo lo mismo. A lo mejor quieres titulares impactantes, que digas, guau, esto es buenísimo. Entonces, fíjate que son muchísimas cosas que es importante poder hacerlas. Entonces, esto, aunque tú quieras hacerlo, cuando estás agotado, cuando estás reventado, cuando ya no puedes más, por mucho que quieras, ¿de acuerdo?, no lo podrás hacer. Entonces, la energía es un criterio fundamental a la hora de elegir qué tarea vas a hacer. Así que si ahora mismo tienes muchísima energía, ganas de frescura mental, ganas de hacer las tareas, entonces obviamente es un buen momento para hacer aquellas tareas que te cuestan más. Es un buen momento para priorizar este tipo de tareas más complejas. Pero si en tu caso ahora mismo estás cansado e intentas hacer una tarea mucho más compleja, pues seguramente lo que te pasará es que tardarás más, vas a cometer más errores, no te sentirás tan cómodo, no tendrás esa lucidez y esa creatividad que normalmente tienes y al final no nos interesa hacerlo en ese momento porque tendremos que trabajar el doble, el triple, no lo sé, pero seguramente tendremos que trabajar un poquito más. Por lo tanto, importante este punto. Además de esto, de la energía, ¿de acuerdo? Fíjate que hay un tercer elemento y este a mí me parece especialmente importante y ahora vamos a hablar de él. El impacto. Y el impacto viene un poco a sustituir la importancia y de otra manera. La idea es que sea un impacto que podamos medir todos dentro de la empresa o dentro del grupo de acuerdo en el cual sueles colaborar. No importa que seas freelance, que estés dentro de una empresa, porque al final el impacto tiene que ver primero con el retorno económico de la tarea que vas a hacer, es decir, si es una tarea realmente que nos va a reportar un ingreso de $1.000.000, $1.000.000, lo que tú quieras, o de acuerdo el impacto humano. Si hacemos esta tarea, esto tendrá una consecuencia negativa en el equipo de I+D porque tendrá que investigar mucho más tiempo. Además, ya están sobrecargados, están sobresaturados y eso les llevará realmente a un gran problema. Y fíjate qué importante es este punto porque al final esto se puede medir fácilmente. Si la gente, por ejemplo, está más tiempo de baja, si tiene más tiempo absentismo, si hay más rotación, si la gente se siente con más estrés y más ansiedad, todos estos puntos son fácilmente medibles. El tema económico, evidentemente, mucho más. Es decir, si hacemos un cliente de $1.000.000, un cliente de 100.000, con eso no estoy diciendo que haya clientes de primera o segunda, pero es una buena forma de priorizar. Oye, preferimos priorizar los clientes más pequeños porque nos interesa tener más recurrencia, porque nuestro modelo de negocio es más de recurrencia y no tanto de big players, ¿no? De empresas muy grandes. Entonces, por eso creo que es interesante tener en cuenta este retorno. Pero la gran parte de todo esto, si te fijas, es que hablamos de algo totalmente objetivo, ¿sí? Algo que se puede medir, algo que podemos compartir con el resto del equipo. Lo otro que sucede habitualmente, y esto ya lo sabes, es que siempre hablamos de diferentes cosas, el retorno económico, el retorno humano, que todo eso está muy bien, pero cuando hablamos de importancia no sabemos muy bien a qué nos referimos. Cuando hablamos de relevancia, ¿relevancia para qué? ¿Para el CEO de la empresa? Pero a lo mejor no para el último, ¿sí? A la última persona que está en la empresa o simplemente a una persona que a lo mejor está haciendo sus tareas, pero tampoco le importan los valores muchísimo. Sí, más o menos me los creo, pero tampoco es una cosa que yo tenga muy clara. Fíjate que al final, aunque haya una gran alineación dentro de la empresa, al final todo el mundo tendrá su propia perspectiva de cuáles las cosas. Así que esto es importante, entender que el impacto al final es esta parte. Entonces, de modo
resumen, para que veas un poquito esos nuevos criterios, si repetimos, básicamente habría primero las urgencias en serie, que como decíamos antes son esas tareas encadenadas, importantísimas de verdad, porque al final esto genera muchísimos cuellos de botella y hace que la gente vaya loca y al final tenga que dejarte un montón de mensajes, llamadas y generamos trabajo inútil en este caso, porque al final tenemos que contestar mensajes que simplemente con una tarea podríamos despejar. Otro punto de acuerdo que decíamos antes es la urgencia individual que tiene que ver sobre todo con el deadline, es decir, aquellas cosas concretas que tienen un deadline concreto. Y eso sabemos de verdad que cuando hay esa fecha concreta podemos tener una sanción, un problema real, lo que sea, como decíamos, la gateway del coche o muchísimos más. Al final, lo que no nos interesa es poner fechas para ir tirando, fechas totalmente subjetivas que nos llevan un montón de ansiedad y al final es gratis porque la creamos nosotros, es decir, creamos una ansiedad de algo que no existe. Después, por otro lado, de acuerdo, tenemos la energía, que para mí es un factor fundamental, porque hay ciertas tareas que yo personalmente no puedo hacer cuando estoy cansado, cuando estoy agotado. Tengo que hacerlas cuando tengo un nivel de energía relativamente alto. Y por último, como hemos hablado antes, de acuerdo, tenemos tanto el impacto económico como el impacto humano. Son fáciles, son indicadores que podemos medir entre el equipo y podemos definir de acuerdo si este cliente sí, si esto puede reportar problemas en el equipo, si a lo mejor hay sobrecarga en alguno de los departamentos. Fíjate qué importante es esto porque es mucho más objetivo que decir importante, porque importante aquí entraríamos en un tema totalmente de lingüística y al final cuando entramos en lingüística y en semántica, cada uno tiene de acuerdo su propia apreciación y acepción. Oye, ¿cómo ves estos nuevos criterios? ¿Te gustan? ¿Te parecen interesantes? ¿Quieres que haya alguna cosa más que podríamos añadir? Me encantará saber tu opinión. Dime sí, no, me parece interesante, quiero saber más. Oye, ¿te gustaría que habláramos más de este tema? Porque hay muchísimo más, ¿de acuerdo? De hecho, tengo algunas teorías más sobre este tema que yo creo que te pueden interesar muchísimo. Entonces, coméntamelo porque además estamos trabajando muy duro ahora también con todas las investigaciones a nivel neurocientífico que se están haciendo en el mundo de la priorización, especialmente en un mundo, de acuerdo, que ya sabes que estamos rodeadísimos de estímulos, que tenemos cosas por doquier, que todo el día estamos distraídos y que además hace que perdamos totalmente el foco y la atención. Y por último, de acuerdo, vamos a ver aquí algunas cositas más. 3 reflexiones finales que quiero compartir contigo para que no te vayas de acuerdo sin pensar. Ya lo sabes que al final estos lives que estamos haciendo no solo son tips para que te lleves, sino además también son reflexiones que después entre todos los podemos hacer. La primera de todas, de acuerdo, es redefinir criterios, es decir, cuando tú estés en el equipo y todo el mundo tenga una idea de urgencia e importancia, la idea es ponerse a hablar y llegar a acuerdos sobre qué es importante y sobre qué es urgente. También importante este punto, porque si no lo hacemos al final pues queda todo un poco en el aire, en el limbo. Es importante definirlo y sobre todo mejor utilizar estos nuevos criterios que te he comentado que realmente son mucho más fáciles de hacer llegar a la gente, que no hablar de urgencia e importancia, porque entonces aquí entramos en temas sumamente complicados y sobre todo muy difusos, que eso es principalmente lo que no quiere un equipo. Hoy en día con tanta información solo nos falta que los criterios estén difusos, porque entonces ya cada uno hace lo que quiere. Otro segundo punto de acuerdo, como decíamos antes, objetividad y en medida de lo posible que lo puedas medir. Tampoco hace falta volverse loco, ¿de acuerdo? Ya sabes que me encantan los KPIs, pero no significa, de acuerdo, que tengas KPIs para todo, no hace falta medir tampoco el nivel de interacción, si la gente habla o no habla, es decir, tiene que ser cosas lógicas que impacten en el funcionamiento del negocio y que además tengan una perspectiva humana. Así que este es uno de los puntos también importantes a tener en cuenta. Y obviamente, claro, yo con el mundo de la psicología, yo vengo de esto, oye, que vengo de la psicología siempre, ¿sí? A psicología. Al final, cuando hablamos de criterios de priorización, también hablamos de cómo te estás tú a nivel de autoestima, si te sientes bien contigo mismo. Oye, es que tengo un montón de marrones, nadie me quiere, es decir, tengo problemas realmente serios a nivel personal. Eso hace también que la gente tenga los criterios totalmente distorsionados. Porque, claro, si yo no estoy bien a nivel familiar o tengo problemas con mi pareja, con mis hijos, etcétera, eso también hará de acuerdo que muchos de los criterios que tengas a nivel de urgencia e importancia, al final lo relegues a otro lado. Es decir, para ti la importancia será el contacto humano, hablar con otras personas, querrás interrumpir más porque te encontrarás más solo y necesitarás hablar con otras personas. Así que, oye, ya lo ves, hay muchísimas cosas aquí que podríamos hablar, así que reflexiones 1000. Por eso quería compartirlas contigo. Espero que te parezca interesante. Gracias de verdad por todos los comentarios que estás dejando por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Piedad, que nos dice totalmente de acuerdo, ¿sí? Y a medida que vamos siendo conscientes de estos aspectos, se nota, mejora la productividad totalmente. Pues gracias, Piedad, por añadir esto. Me encanta. Qué bueno verte por aquí también. Gracias. Tenemos a Patricia. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Relacionar la priorización con el retorno está muy alineado con los problemas que tenemos en la empresa para tomar decisiones. Totalmente de acuerdo. Pues, bueno, ¿qué te voy a decir? Es que ahí lo has bordado. Totalmente. Muchas veces lo que pasa es que, claro, no sabemos muy bien el retorno que hay. La gente, como muchas veces vive en sus jaulas, cada uno, yo es que estoy
pues eso, en recursos humanos, yo estoy en finanzas, en marketing. Por eso a veces, claro, cuando la gente está en empresas que son más transversales y que puede saber mucho más sobre el resto de empresas, ahí sí que es verdad que nos ayuda a saber cuál es el impacto real de nuestras empresas. Pero a medida que las empresas van creciendo, llega un momento en el cual estás, me gusta llamarle la jaula de cristal, ¿no? Ahí estás como ahí dentro, básicamente en tu palacio, tienes ahí tus 4 paredes y más o menos te manejas, pero no sabes muy bien qué es lo que están haciendo otros departamentos. Así que lo que dice Patricia, pues totalmente de acuerdo. Oye, pues me encanta verte por aquí. Piedad, de acuerdo, nos dice aquí, en mi caso le doy mucha importancia al autoconocimiento, tanto la energía como de medir el tiempo y cuántas tareas de cada tipo eres capaz de realizar el día de semana. Totalmente de acuerdo. Así, al final, fíjate que cuando nosotros, por ejemplo, estamos todo el día por urgencia, por importancia, no le damos nunca pie con bola, porque al final no conseguimos realmente priorizar las tareas o no. Esto es porque muchas veces hay un tema personal, hay algo que pulir personalmente. No siempre, ¿eh? No, tampoco con eso quiere decir que si utilizas criterios de importancia y urgencia, pues tienes que ir, ¿no? Realmente tienes que mejorar a nivel personal. No, no lo creo. Simplemente el tema es que son conceptos demasiado líquidos, demasiado abstractos, que hace que la gente tenga realmente muchísimas problemáticas. Así que, oye, pues ¿cómo lo viste esto? ¿Te pareció interesante estos nuevos criterios? Sí, ya me comentas si sí o no, ¿de acuerdo? Me lo dejas en el chat. Gracias de verdad por estar este nuevo live. Oye, a mí me encanta compartir esto, es lo que más me gusta, ya lo sabes, temas de productividad siempre mezclados con psicología y por neurociencia. Al final la idea, que lo menos que intento, es que todo esté validado, no solo por la ciencia, sino también por la experiencia. Porque sí, la ciencia dice lo que quieras, muchas milongas, pero después esto hay que probarlo de acuerdo a las empresas porque es realmente donde realmente vemos si esto vale la pena o no vale la pena. Hay muchísimas empresas que hemos hecho talleres de este estilo y hemos hablado de este tema. La verdad es que funcionaron súper bien. Por lo tanto, simplemente comentarte que gracias de verdad por apoyarme, de acuerdo, tanto el canal, sí, aquí que estamos aquí en el canal de YouTube, ahí está, y en Facebook también. Perfecto. A todos los saludos a la comunidad de Facebook, de LinkedIn. Gracias por estar aquí. Pues oye, familia, de verdad, ya lo sabes, en el canal de YouTube seguimos publicando este tipo de conferencias. Los vamos a poner también, que sepas que vamos a subir todos estos vídeos para que los tengas. De hecho, una parte importante, de acuerdo, de estas conferencias están todas colgadas en mi canal de YouTube, que me encantaría compartir contigo y me encantaría, de acuerdo, que me des apoyo, que me ayudes también a suscribirnos, porque ya somos más de 1000, estoy muy contento, somos más de 1000 ya en el canal de YouTube y que sepas que todas estas conferencias las vas a encontrar. Dejo el link también aquí para que lo tengas, de acuerdo, tanto en LinkedIn como la gente de Facebook, sí, se lo paso también por aquí. Estupendo y que lo sepas, me darás un súper apoyo, ¿de acuerdo? Si te suscribes al canal y cada vez seremos un poquito más, así que perfecto. Dicho esto, aquí tenemos un mensajito también de Esteban, perfecto, gracias, ¿de acuerdo? Bueno, gracias a ti también por comentarlo, me alegro que te guste. Y dicho esto, hoy sí, nos despedimos, ya sabes que estos live van a seguir, aquí no nos quedaremos, hay muchísimos temas más sobre productividad, neurociencia que vamos a hablar, así que yo soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad, contento de saludarte, gracias por estar aquí y nos vemos, de acuerdo, en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.